sobre el principal componente de la circulación, la sangre, y los vasos que la conducen, que la transportan, que la movilizan, que hacen el intercambio o tienen esa función pues, a nivel inmunitario. Vamos a hablar del sistema linfático, denominado así debido a sus principales componentes celulares, que también podemos evidenciar un tipo de leucocito específicamente. ¿Cuál creen que sea? El linfocito. De ahí deriva su nombre. También podemos encontrar células plasmáticas, podemos encontrar macrófagos. Anoten eso, los tres componentes celulares principales del sistema linfático: linfocito, macrófago, célula plasmática. Anoten. Y entonces, siempre lo vamos a encontrar suspendido en un tipo de tejido conectivo y fibras, también fibras de tejido conectivo, específicamente fibras de colágeno tipo 3. Entonces vamos a encontrarlo suspendidas con sus componentes celulares también, o divididos por el tejido conectivo en sí. Siempre lo vamos a encontrar configurado a nivel de los distintos órganos primarios y secundarios linfóides. Los órganos linfoides primarios, ¿cuáles son? ¿Algunos saben cuáles son los órganos linfoides primarios? ¿Cuáles son? Son dos: el vaso y el timo. El timo. Vaso y timo. El vaso y timo. Y entonces ahí es donde se producen estos componentes celulares, este tejido linfoide que va posteriormente a migrar a los órganos linfoides secundarios. Ahí es donde encontramos los ganglios linfáticos, ahí es donde encontramos los nódulos linfoideos que podemos encontrar a nivel de la piel, a nivel respiratorio y a nivel, más pertinentemente a lo mío, digestivo. Recordando que cada vez que yo les mencionaba las capas de un órgano en particular, siempre les mencionaba, bueno, en el duodeno o en el intestino delgado en general, podemos encontrar tejido linfoide, porque cumple una función protectora, una función inmunitaria, una función de defensa. Se producen los linfocitos tipo T y tipo B a nivel de los órganos primarios, y ellos migran a los órganos secundarios para cuando sean necesarios estén más cerca del la agente o el factor que esté causando el daño, para que no tengan que viajar desde el vaso hasta el intestino delgado siempre que haya la necesidad. Esa es la función del sistema linfático, tener esa producción constante de defensores del organismo y también mantener como esos comandos a nivel local de los distintos órganos que lo necesitan. Los puntos de entrada principales, que son la piel, el sistema respiratorio y el sistema linfático. Y entonces veamos algo que ya les mencioné en la clase pasada: el colon, el intestino grueso. Tenemos su mucosa con las criptas de Lieberkühn bastante llamativas, esas ondulaciones que ustedes ven aquí con el objetivo de aumentar el área de superficie, con su epitelio cilíndrico simple a nivel de la mucosa, distintas prolongaciones, y a nivel específicamente de la submucosa vamos a encontrar esto de aquí: un nódulo linfoide primario, que no lo confundan con un órgano linfoide primario, eso es algo distinto. Un nódulo linfoide primario que está localizado en la submucosa del colon, y sabemos que es primario porque no cuenta con algo importante, que es el centro germinativo o centro inmunoreactivo, que vamos a evidenciar en otra lámina. Esa es otra de las cosas que va a ser importante cuando ustedes vayan a estudiar tejido linfoide, sepan cómo está configurado un nódulo linfoide primario, un nódulo linfoide secundario, cómo está configurada o cuáles son los componentes de la corteza, de la paracorteza, de la médula, de los distintos órganos, los ganglios linfáticos. Eso lo pregunta bastante la doctora Nair, le gusta, le pone en los exámenes. Tengan eso en la mente cuando vayan a estudiar. Aquí, específicamente a nivel de la submucosa, vamos a tener estos cuerpos, estos órganos linfoides secundarios, que son los nódulos, pueden ser secundarios o primarios también. Y esa función, como ya dije, son como los centros de esos comandos donde siempre están congregados los linfocitos para su subsecuente desarrollo y su llamado cuando sea necesario, cuando haya un agente nocivo. También podemos encontrar a ese mismo a nivel de la submucosa, nódulos linfoides secundarios
Y aquí específicamente podemos evidenciar dos estructuras importantes o dos elementos importantes a este nivel. En la periferia vamos a tener el manto o casquete de ese nudo y específicamente en su centro, de manera más hipopigmentada, tenemos el polo claro o centro germinativo, también llamado inmunoreactivo, un centro de producción constante también celular. Ahora, en ese lo que principalmente se diferencia es la tinción, ¿no? Es la tinción, sí. Aquí ven que es uniforme, no tenemos un centro, un polo claro. Se ve todo por igual. Entonces, si se ve todo por igual es un nódulo linfoide primario. Si se ve ese centro claro, bastante llamativo, es un nódulo linfoide secundario. Lo distingues por eso, por la presencia o no de ese polo o centro germinativo. Aquí nuevamente lo pueden evidenciar a nivel del colon. Lo que está siendo señalado, se ve la foto es bastante, hay mucha claridad, pero lo que está señalado es el centro germinativo o centro inmunoreactivo de un nódulo linfoide secundario. Ya de por sí, con la presencia de ese centro, ustedes tienen que saber que es un nódulo linfoide secundario. Si no tiene centro en lo absoluto, es primario. O sea, es algo que es explícito. Ahora bien, hay otros órganos. Bueno, aquí podemos evidenciar, no es únicamente el colon donde podemos encontrar tejido linfoide, aquí podemos evidenciar la amígdala a nivel del tubo digestivo superior, podemos encontrar los límites de la cavidad bucal. Entonces también tenemos tejido linfoide, que está organizado en torno a esas criptas amigdalinas, esas distintas prolongaciones o vellosidades que podemos encontrar aquí. Tenemos todo esto en su totalidad, que son tejido linfoide. ¿Y cómo está organizado? Está organizado a manera de un contorno irregular y punteado, una especie de nódulos linfoides secundarios a este nivel. Tú lo diferencias principalmente por ese cambio en la morfología de la célula que tiene. Si no tuvieran los límites sería difícil de distinguir. Pero tienen que tomar en cuenta que están siempre unos nódulos pegados en la totalidad de ese tejido linfoide secundario y están sumergidos en un tejido linfoide difuso internodular. Que ya de por sí todo en general se evidencia, también puede evidenciar los centros germinativos. Esto es como una especie de centro germinativo. Aquí sí es más fácil distinguirlo. Esto ya no es amígdala, esto es únicamente amígdala. Lo que tienen que tomar en cuenta es el límite que hay, que siempre va a haber nódulos que están sumergidos también en un tejido linfoide difuso. Aquí, uno de los principales órganos linfoides secundarios, que son todos los ganglios linfáticos que tenemos esparcidos a nivel de todo el cuerpo, ganglios linfáticos. Esta es la estructura general del ganglio. Siempre. Vamos a tener en su capa, en su interior, la médula linfoide. Vamos a tener en su capa más externa una corteza limitada por una cápsula. Y entre médula y corteza vamos a tener una paracorteza. Que la vamos a organizar así. Vean nuevamente, una médula donde vamos a encontrar predominantemente senos y cordones linfoides, o senos y cordones medulares, para ser específicos, porque ese es su apellido, senos y cordones medulares. La paracorteza, un límite entre la médula y la corteza, es la paracorteza, y la corteza como tal, limitada externamente por su cápsula e internamente por la paracorteza. Y aquí es donde vamos a encontrar también nódulos con sus respectivos centros germinativos también. Aquí, para que vean a grosso modo, ven, esto es la médula, esto es paracorteza nuevamente, y esto es corteza. Y aquí podemos distinguir varias estructuras. Como le dije, a nivel de la médula, vamos a encontrar siempre, o bastante similar en el caso del hígado, podemos encontrar estructuras que vamos a llamarlo como una especie de islas, infiltrando lo que vendría siendo los senos medulares. Los senos medulares parecen como el agua que está rodeando esas islitas, y
y las islas son los cordones medulares. El parénquima neto o el tejido netamente linfoide que conforma este segmento del ganglio linfático. Ya a nivel de la corteza vamos a tener varias estructuras. La más externa, la cápsula. Esa es la pared, el límite externo de ese ganglio linfático que lo protege, que lo limita. Esa cápsula no está pegada en su totalidad a la corteza. Hay espacios vacíos. Hay un espacio virtual entre una sección y la otra. Que se le denomina seno subescapular. Seno, porque es un espacio. Siempre hablamos de seno o de sinusoide cuando hablamos de un espacio. Entonces hay un espacio que está por debajo de la cápsula, entonces hablamos de un seno subescapular. Ya cuando esos senos empiezan a infiltrar el espacio que hay entre un nódulo linfático y el otro, cuando forman una especie de surco, hablamos de un seno cortical. Estamos hablando realmente de ese espacio, ese límite entre un nódulo y el otro. Pero son nódulos de la corteza, se le colocaron cortical, seno cortical. Ya cuando ese seno se adentra, y netamente hablamos como de la pared que hay entre un nódulo y el otro nódulo, hablamos de trabécula. Trabécula cortical, pueden poner el apellido si desean, pero trabécula es el límite de tejido conectivo que hay entre un nódulo y el otro. Volviendo entonces, cápsula, seno subescapular, porque está debajo de la cápsula, se adentra, o interno, se adentra entre los nódulos, hablamos de seno cortical, y ya netamente el límite entre un nódulo y el otro, trabécula. Aquí para que lo vean, ven la diferencia entre seno subescapular, subcapsular y seno cortical. Y aquí ya trabécula. Trabécula del seno cortical del ganglio linfático. Trabécula hacia. Y para que vean, todo esto es corteza. Corteza con su cápsula, con su seno subcapsular, su seno cortical. Y aquí no lo podemos distinguir casi, pero por aquí deberían discurrir las trabéculas. Nuevamente, ¿esto qué es? ¿Qué evidencian aquí? Este es el nódulo. ¿Qué es eso? Seno subcapsular. Cuando es cortical, cuando va entrando dentro de la corteza, cuando se dentro del espacio de la corteza. Porque ya voy a infiltrar. Eso es el seno cortical. Ya para adentro, O sea, ese piquito que se ve ahí sería el seno cortical. ¿ah? Ese piquito que se ve como en mano. Sí, ese es como un pico. Esa, ajá. Esa, seno cortical. Ya el espacio entre cápsula y nódulo es seno subcapsular. Porque la referencia que nos interesa es la cápsula. Aquí la referencia que nos interesa es que está entrando al espacio de la corteza. Y finalmente lo que queda aquí, para que sea trabécula. Trabécula, que es como que ya se discurrió en su totalidad el seno cortical y ya es solamente límite entre nódulo y nódulo. Aquí para que vean, esto es médula, para que vean, así por eso. Eso es cordón medular. Cordón medular de un ganglio linfático sumergido entre los distintos senos medulares que hay a nivel de la médula. Y nuevamente cápsula, línea general, corteza, nódulo linfático, una trabécula, seno cortical por aquí, aquí falta el seno subcapsular, y ya para acá, médula. Médula, aquí estamos sumergidas con los distintos senos y cordones medulares. Cordones medulares siempre son la parte más oscura. Cuando ven lo que parece como proyecciones onduladas y un espacio más claro y otro espacio más oscuro, piensen que puede ser hígado, puede ser timo, puede ser ganglio linfático, puede ser cualquiera de eso. Yo después lo reconozco por algunas otras estructuras.
Pero piensen siempre que los espacios más oscuros son senos. Ya después ven el apellido, si es químico, medular, si es hepático, es un seno. Los espacios más claros. Los más oscuros ya serían los cordones medulares o cuerpo también hepático, también lo pueden llamar así. Entonces, la zona más clara los senos, la zona más oscura los cordones. Esto de aquí, bien bonito, que están viendo, están evidenciando, es el timo. Esto es un corte de timo. Y vean cómo está organizado. Está organizado en forma de lobulillo, muy similar a un eagle, separados por tabiques incompletos de tejido conectivo. Tiene un trayecto más o menos rectilíneo, tiene su cápsula también. Y cada lobulillo tiene corteza, cada lobulillo tiene también médula. Y en su interior también tiene nódulos. Y se ve así. Bastante similar al ganglio linfático. Pero ¿cuál es la diferencia que ustedes notan? Hay cápsula, hay trabécula, hay corteza, hay médula. La médula está sumergida dentro de la corteza. Dentro de la corteza, porque están distribuidas en forma de lóbulo. Un lóbulo aquí, un lóbulo acá, un lóbulo acá. Entonces tenemos, este lóbulo tiene su propia corteza, rodeando su médula. Este lóbulo tiene su propia corteza, rodeando su médula, que está bien visible aquí. Este lóbulo, el lóbulo típico, tiene su corteza rodeando su médula. A diferencia de lo que ustedes estaban viendo aquí, en línea general, vamos a verlo aquí. Médula y los nódulos o cortezas siempre en la periferia. Correcto. Se está organizada en forma de lóbulo. Aquí. Cada lóbulo tiene su propia corteza y tiene su médula, y también podemos evidenciar trabéculas limitando cada uno de los lóbulos, y la cápsula siempre la zona más externa. A nivel de la médula, también lo podemos encontrar en la corteza. A nivel de la médula y de la corteza podemos encontrar ciertos cuerpos más o menos regulares, hipopigmentados, levemente calcificados en la zona central, que son los corpúsculos de Hazard. Pequeños corpúsculos, pequeños remanentes allí, no cumplen muchas funciones, pero están allí presentes. Lo pueden encontrar tanto en médula típica como en corteza. Corpúsculo de Hazard, aquí se ve más bonito, ¿verdad? Y también parece por aquí. Corpúsculo de Hazard de médula típica en el típico. Todas estas células que ustedes están viendo aquí son linfocitos, ¿oyeron? Son linfocitos. Los linfocitos, esa es la célula predominante que ustedes están viendo ahí. Aquí nuevamente para que vean, médula química, corteza química. Las trabéculas, a diferencia del ganglio linfático, son gruesas, porque no estamos separando nódulo de nódulo, estamos separando lóbulo del lóbulo. Y otra vez, corpúsculo de Hazard, corteza. Entonces lo diferencian es por la pigmentación. Y aquí, esto es vaso, muchachos, esto es vaso. También le gusta bastante a la doctora. ¿Cuáles son los componentes de la pulpa blanca y cuáles son los componentes de la pulpa roja? El vaso, le gusta bastante. De complicación, siempre pone uno. El vaso es uno de los órganos linfoides primarios, centro productor de células linfocíticas. Al menos se dice que se producen 1.000 millones de linfocitos cada día, o creo que cada semana, pero siempre están en constante producción de linfocitos. También puede haber macrófagos, también puede haber células plasmáticas, pero es su función principal, producir linfocitos. Y entonces nosotros podemos dividir su zona en dos grandes grupos, que son la pulpa blanca y la pulpa roja. En la pulpa blanca es donde vamos a encontrar vainas, espacios, vainas, llamadas así, y nódulos linfáticos o nódulos linfoideos. Ahí netamente vamos también a encontrar ciertos vasos también, podemos encontrarlos ahí, sumergidos en el nódulo. Nódulo. La pulpa roja va a aparecer como un segmento de médula, ahí vamos a encontrar seno o sinusoide. También vamos a encontrar nódulos y no, vamos a encontrar principalmente los senos y los cordones plénicos.
Y aquí es para que distingan. En la pulpa blanca vamos a encontrar vainas linfoideas y vamos a encontrar arterias linfoideas o arteriolas centrales. Tiene muy pequeño calibre, muy pocas número de capas y están centrales a esta vaina de tejido linfoideo que estamos evidenciando. Entonces, el nombre va a ser siempre arteriolas centrales de una vaina linfoidea periarterial. Esos nombres siempre están como que en relación al otro. Porque el nombre de esto lo llamamos así como una estructura, una especie de saco, de envoltura, entonces una vaina de tejido linfoideo que está rodeando a una arteriola. Entonces una vaina linfoidea periarterial. ¿Y dónde está localizada? En la pulpa blanca o el vaso, o en la pulpa blanca del vaso. Aquí nuevamente, si ustedes ven arteriolas, si ustedes ven vasos sanguíneos, generalmente estamos hablando de pulpa blanca con su vaina periarterial. Vaina linfoidea periarterial. Podemos evidenciar nódulos esplénicos en la nivel de la pulpa blanca y también podemos evidenciar arteriolas perinodular. No está central, entonces vamos a estar en la periferia. Perinodular. Ve la diferencia. Todo esto era pulpa blanca. Ya netamente a nivel de la pulpa roja vemos dos estructuras básicas. Vemos los senos esplénicos, como dije, seno, que es siempre espacio blanco, infiltrando lo que es el tejido, el parénquima esplénico como tal, que es los cordones esplénicos, distribuidos en forma de cordones esplénicos. Aquí, senos esplénicos, cordones, principalmente estamos viendo linfocitos, pero también podemos encontrar estas células también, que son los macrófagos. Como les dije, ¿cuáles son los componentes celulares que podemos evidenciar en el tejido linfoideo? Macrófagos, linfocitos y células plasmáticas, las básicas, las principales. Señaladas aquí, un macrófago, su tinción ligeramente más rojiza que el resto de las células. Ya cerramos aquí. Vamos con la pregunta. No hay quiz. Traumado. ¿Traumado por qué? Dijo pregunta. Vean. Cuando terminemos, eso me faltó advertirlos al otro grupo. Cuando terminemos con respiratorio y piel, sí va a haber un quiz. ¿Oyeron? Va a haber un quiz taller. Grupos de... ¿Cuántos son ustedes? 24. Grupos de 5. Eso ya va a ser para el año que viene, para que lo sepan. Preguntas de desarrollo. Aquí empezamos de cero. Vean, ustedes no tienen nada la primera semana de enero, ¿o sí? Los del grupo de la mañana me dijo que solo tenían el examen de ITTP. Más nada. Y la semana siguiente tienen el examen de histología. Y de física. El profesor le dijo que yo cambiara. Oliver dijo que iba a hablar con el profesor para que cambiara el de histo. Porque no puede ser el mismo día de cardio, pues claramente. El 21 cae en miércoles, lo pueden pasar al viernes. El práctico nosotros es la primera semana de enero. ¿Qué quiere decir esto? Que si nos tocaría ver con microscopio, no tendremos el tiempo para hacerlo. Quiero que salgan del segundo práctico, estudien los teóricos y ya el tercer práctico que nosotros
nosotros vamos a ver lo vamos a hacer con microscopio. ¿Oyeron? Así que se van a mentalizar con respecto a eso. 5 preguntas que van a ser impresas. Yo voy a pedir, tienes que sacar un presupuesto para la foto que vamos a imprimir. Y 5 preguntas que van a ser de microscopio, porque yo sé las láminas que hay presentes para esos temas, que son, ya no me acuerdo, son respiratorios,